Puñetazo en la mesa del campo navarro ante la situación que viven sus profesionales, tanto es así que llevan ya casi 48 horas con los tractores en la carretera haciendo saber su malestar. Está ocurriendo lo mismo en toda España, no aguantan más. Las cuentas ya no les salen. A los costes de producción se suma una excesiva carga burocrática, unas leyes dicen que les ponen su día a día muy cuesta arriba y a esto hay que añadir la imagen que se tiene de la competencia desleal con productos importados, dicen, a los que no se les exige lo mismo que ayer, al menos eso aseguran, lo mismo que a ellos. Sea como sea, el vaso ya parece haberse desbordado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema de hoy. Ahora lo que toca saber es qué se puede hacer desde el ámbito político, porque no es una cuestión, dicen, que atañe únicamente a las instituciones europeas, desde donde viene esta corriente del sector primario, ni siquiera tampoco a las instituciones españolas, sino también, dicen, que apuntan a las instituciones navarras. Vamos a hablar de todo ello, comenzamos. Pues saludamos a quienes nos acompañan como cada miércoles en esta mesa de análisis y de debate. Ángel Ansa, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas noches y un placer, como siempre. Efectivamente, el placer es nuestro también. Inma Jurío, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inma? Buenas noches. Pues muy bien, aquí con vosotros, una noche más, encantada. Igualmente. Saludamos también a Txomin González, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches, Txomin, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, Gabón, un placer acompañaros. Al igual que el placer de tener también a Miguel Garrido, de Contigo Surekin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabón? Buenas noches, Miguel. Gabón, buenas noches, pues muy bien. Bienvenido. Por cierto, ¿habéis tenido retrasos en vuestro día a día hoy, ayer? ¿Cómo han ido las cosas? ¿Ha ido todo razonablemente bien? ¿No? Razonablemente bien, sí. Sí. Sí, he tenido suerte porque tengo que usar poco el coche, pero alguna compañera del propio grupo parlamentario se lo ha sufrido en sus propias camas. Bueno, pues vamos a abordar un poco estas cuestiones, las que se derivan de esas tractoradas, como se está empleando ese término para describir lo que sucede en nuestras carreteras desde hace ya 48 horas prácticamente, que no es otra cosa sino las protestas del sector agrario del campo navarro, que se suman a las que están teniendo lugar a lo largo de la geografía española e incluso en Europa, donde ha calado ya un hartazgo ante la situación que están atravesando desde el sector primario. Y vamos a ver de una manera resumida qué es lo que ha ocurrido hoy y entramos a analizarlo. Momentos de tensión los que se han vivido este mediodía en la autovía 68 a la altura de Ribaforada entre los agricultores y la Guardia Civil. Vamos a cortar media hora. Los agentes impedían que volvieran a cortar esta vía como sí han hecho esta mañana. Aquí se han puesto los antidisturbios y no nos dejan salir a cortar, que eran cortes programados de media hora, un cuarto de hora, cada hora o así. Estas que ven son imágenes del corte de media hora que se ha producido en torno a las 9:30. Nos sentimos un poco desamparados por las instituciones. La gente está con ganas, no quieren parar esta movilización y yo creo que hay que seguir porque la verdad que estamos teniendo muchos problemas. Estar aquí haciendo esto, interrumpiendo el tráfico a la gente que no nos gusta, pero no nos habéis dejado más motivos los políticos de este país, todos. Malestar en el sector que pretende seguir con las movilizaciones. Yo me he criado en este sector y voy a seguir luchando por ello. Además se desvinculan, dicen, de cualquier partido político. Lo que más nos ha molestado era que nos relacionen con la ultraderecha. Somos un grupo de agricultores que luchamos por lo nuestro porque ha llegado un momento en el que esto, si no lo luchamos, lo perdemos. Somos agricultores y no pensamos más que en nuestra familia, en mantener el campo. Sí que valoran de forma positiva el apoyo de UAGN. Necesitamos a alguien pues que entienda de todo esto, que pueda negociar con el gobierno, porque nosotros de lo que sabemos es de campo. Este no ha sido el único foco de protestas en la Ribera, también se ha estado cortando la Nacional 121 en el cruce de los Abetos. El ruido en las carreteras de la comarca de Pamplona no cesa. El motor de los tractores sigue muy presente y la fuerza reivindicativa del sector primario no decae. No, eso no hay que perderlas nunca. No hay que aflojar el listón. Hasta que no consigamos nada, esto hay que seguir. El sector primario mantiene el pulso de esta forma, con una larga columna de tractores en los puntos concretos de algunas vías principales. Ya casi hemos llenado el recorrido entre las dos rotondas. Las rotondas han sido lugares marcados en rojo a primera hora de la mañana, como esta de Orcoyen en el polígono Landaven, esta otra en la ronda de Pamplona a la altura de Berriozar, y el punto neurálgico se ha concentrado
concentrado aquí, en el polígono Tayunche y la carretera de Esquiroz. Una guerra que tenemos que seguir un poquito día a día. Sí que ha disminuido la acumulación de vehículos agrícolas respecto a ayer, aunque se han producido varios atascos. En uno de ellos hemos sido testigo con una demora de 20 minutos. Con todo, los manifestantes resaltan que la ciudadanía está siendo comprensiva con las consecuencias de las movilizaciones. Pues normalmente la gente nos apoya, nos toca la bocina, nos saluda con la mano. De hecho, en los puntos estratégicos de acceso a la capital navarra, el dispositivo conjunto de Policía Foral y Guardia Civil se ha ampliado hasta 162 patrullas para tratar de minimizar las afecciones en el tráfico, pero las solicitudes de los agricultores continúan. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, el hecho de que cada vez esté subiendo más el precio de todo. Ya apretar un poco más el lazo y hasta que algún día el sector primario deje de andar. Ponen muchas pegas con los pesticidas y están trayendo de fuera productos que no llevan ningún control. A pie de asfalto y por aire controlaban la circulación de unos vehículos de grandes dimensiones que toman las ciudades y piden que las instituciones estén a la altura de sus demandas. Esto que ven ocurría al mediodía, prácticamente al mediodía, en la autovía A12 en Estella, donde se cortaba la vía y se producían retenciones importantes en esta arteria del tráfico de la comunidad foral. Pero poco después, por cierto, se producía un accidente de tráfico que la Guardia Civil atribuía a esa retención. Una furgoneta ha colisionado contra dos turismos que se encontraban parados. Los ocupantes de uno de ellos ha sufrido daños de consideración y han sido evacuados al hospital universitario con pronóstico grave. Un tercer herido ha sido evacuado al hospital de Estella. En la zona media, mucho movimiento también del colectivo de agricultores y ganaderos que colapsaban con sus tractores accesos a polígonos industriales como este durante la mañana. Y aquí están viendo las dificultades, o se intuyen, que se encontraban los alumnos y profesores de la zona de Villafranca y Caparroso para llegar hasta el Instituto de Marcilla. La acumulación de tractores ha hecho muy complicado que los autobuses con cerca de 700 estudiantes pudieran llegar hasta el centro y ha sido más de 2 horas las que han tenido los chavales y chavalas de retraso. Bueno, pues es un pequeño resumen de cómo han ido las cosas en esta jornada, muy parecidas de alguna manera a lo que veíamos ayer y en cualquier caso protestas que miran también a la clase política. Vamos a intentar tratar de ver qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, señor Ansa. Bueno, desde UPN en primer lugar decir que nos parecen unas reivindicaciones y unas protestas justas por parte del sector primario, que no podemos olvidar que es el sector que nos da de comer cada día. Es decir, llega un momento que ellos se sienten muy maltratados, que no se está siendo justo con ellos y ha llegado un momento en el que han decidido salir a la calle. Ellos mismos también, de algún modo, pedían disculpas por las molestias que se puedan estar causando, porque ellos venían a decir que ojalá pues estarían más cómodos haciendo su trabajo que no teniendo que salir a protestar a la calle. Desde luego, bueno, pues un movimiento que ha salido absolutamente anónimo. Aquí no hay detrás ni ningún partido político ni ningún sindicato. A mí me parecieron muy desafortunadas las declaraciones del señor Alzorriz el otro día, el portavoz socialista, diciendo que aquí detrás está la ultraderecha, aquí detrás hay trabajadores, agricultores, ganaderos que se sienten maltratados por una serie de, hablaban por ejemplo pues de las mayores exigencias que ahora tiene la PAC, hablaban también de las mayores exigencias que les ponen a ellos más que a los países, digamos, extracomunitarios de fuera de la UE, esa mayor carga burocrática que les quita gran parte de su trabajo. Hablan de medidas, de leyes que se toman muchas veces en los despachos sin contar con su opinión y que luego están teniendo consecuencias para el sector. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, antes de entrar luego en mayor detalle, sobre todo escuchar lo que están pidiendo, lo que están reivindicando, como digo, de una manera justa y tratar de facilitarles su trabajo, su labor. Había hablado ahí al inicio uno de los agricultores, ¿no?, que decían: yo solo sé del campo, yo quiero dedicarme al campo. Yo creo que ese es un buen resumen, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es escuchar, desde luego que las instituciones a todos los niveles, desde Navarra, a nivel nacional y europeo, tienen mucho que hacer y yo creo que ese es el primer paso. Julio. Bueno, pues qué decir de personas trabajadoras que salen a manifestarse.
por lo menos desde mi parte dentro del Partido Socialista no podemos decir nada. Es un derecho que tiene cualquier trabajador a manifestarse y reivindicar lo que considera justo. Si compartimos las reivindicaciones dentro de la posición institucional que me corresponde como partido que forma parte del Gobierno de Navarra, pues bueno, una parte se pueden compartir y otra parte no se pueden compartir. Lo que sí podemos decir es que el diálogo de las organizaciones sindicales agroalimentarias en Navarra con el Gobierno de Navarra se está produciendo. Sabemos que son muchas las reivindicaciones, son muchas las reclamaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que también han sido muchas las ayudas que se han proporcionado durante todos estos últimos años, agravados por las crisis a este sector. Sí. Se han producido inyecciones desde Europa como desde el Gobierno de España, y también Navarra, en la medida que tiene capacidad para ello, también ha otorgado ayudas a los agricultores y ganaderos. Ya digo, hay algunas medidas que no son compartidas, que se consideran insuficientes. Hay cosas que se comparte, que hay que darles una vuelta y una revisión, pero también tenemos que tener en cuenta que muchas de las políticas que vienen marcadas y que son de obligado cumplimiento también vienen dadas por la Unión Europea, y entonces son ámbitos en los que también tendremos que intentar hablar para adaptarlo a las circunstancias de cada país, porque igual no es lo mismo Francia que España o que Alemania, y entonces también tendremos que ir viendo cómo adaptar esa legislación, y eso es algo que nos afecta a todos. Ahí sí que somos los partidos políticos y de cada país los que deben negociar en la Unión Europea. Hay una medida que ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de retirar la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea, y el ministro Planas hoy ha compartido esa idea y la ha calificado como inteligente y oportuna. Es decir, que se mira también efectivamente a Europa. Señor González, un poco una valoración. Sí, yo creo que hay compartir, desde luego, parte importante de las reivindicaciones que hace el ámbito agrario. Creemos que hay hechos que son incuestionables, es decir, en los últimos años las explotaciones agrarias a nivel del Estado han pasado de casi, las personales, de casi 400.000 a 223.000, son explotaciones de menos de 50.000 euros de facturación, y sin embargo nos encontramos que las de más de 500.000 euros han pasado de 34.000 a 68.000. Es decir, hay evidentemente una parte de los agricultores de este país que están teniendo unas dificultades enormes para mantener sus explotaciones. Pequeños agricultores que han estado viviendo toda la vida de su trabajo y que ahora tienen unas dificultades todavía más importantes de lo que existían. Por un lado, como se ha dicho, una burocratización excesiva que hace que poder afrontar esos retos administrativos que la Comisión Europea está marcando les lleve ingente cantidad de trabajo y de esfuerzos que luego no se les compensa. La política agraria común, pues que no está lo suficientemente bien dirigida a defender a estos pequeños agricultores, y esos acuerdos, creemos que transnacionales, que muchas veces pues no se hacen, ¿no? Lo que serían esos acuerdos espejos, y que se obligue a estos países a cumplir las mismas condiciones que se les está pidiendo a nuestros agricultores y agricultoras. Creemos que todas esas reivindicaciones las compartimos y creemos que hay que ponerle un remedio, obviamente. Por cierto, que en el contexto de estas protestas que se han desarrollado en Navarra, en principio sin grandes incidencias, hay que dar también cuenta de una detención que ha habido de una de las personas dentro de estas protestas, que se ha producido en el transcurso de esta tarde. Señor Garrido. Bueno, más allá de incidentes aislados, ¿no? Que bueno, en las grandes movilizaciones, pues algún incidente aislado, pues es normal que haya. Trasladar nuestro máximo respeto a las movilizaciones, eso es lo primero. Es evidente, creo que somos todos conscientes, que la situación del campo es complicada, tanto a nivel rural, que quizá daría para otro debate, como en concreto en el sector primario, ¿no? en el sector agrario. Eso es evidente.
Yo tampoco dudo que ha habido pues, partidos que han intentado aprovecharlas, que han intentado capitalizarlas de ultraderecha, pero más allá de lo que intenten otros partidos políticos, yo creo que la realidad de fondo es la que es, ¿no? Y es una dificultad para sobrevivir dentro del sector primario. Es normal que salgan a la calle, que se manifiesten y reivindiquen sus derechos, y eso lo comprendemos perfectamente. No solo comprendemos, sino que compartimos ya no solo algunas demandas y tratamos de poner soluciones encima de la mesa. Es evidente que el principal problema es la rentabilidad del campo. Esto es de lo que tenemos que hablar, ¿no? De que la actividad sea rentable y además de que sea competitiva, porque es verdad que para pequeños y medianos agricultores, se ponía ya encima de la mesa, pues es muy complicado competir pues con terceros países, extracomunitarios como se ha dicho, y por otro lado también con grandes explotaciones, ¿no? Lógicamente cuando disminuye la rentabilidad lo que pasa es que se concentran las explotaciones, disminuye las pequeñas y medianas, que son las que sostienen sin duda el sector y sostienen también la vida en las zonas rurales, y sin embargo aumentan las grandes. Hay que poner solución y nos gustaría hablar de 4 temas, seguro que podemos profundizar, pero de la ley de la cadena alimentaria, efectivamente las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países para que cumplan las mismas obligaciones que tenemos aquí, de reducir la burocracia de la PAC, que pueden cumplir las grandes explotaciones, pero que las pequeñas y medianas lo tienen mucho más difícil, y de la lucha también contra el cambio climático, ¿no? Parte de la pérdida de rentabilidad es porque nuestros suelos son menos fértiles, ¿no? Porque estamos viviendo una desertificación muy grave, y eso quizá no también a corto plazo, pero a medio y largo plazo también es muy relevante para la pervivencia del sector. Bueno, pues vamos a escuchar un poco lo que decía la presidenta Chivite al hilo de estas reivindicaciones que hace el propio campo, ¿no? Porque decía que sí, se comparten algunas, pero otras evidentemente no es posible, o por lo menos no es posible de momento. Esto es lo que decía la presidenta Chivite. Hay algunas reivindicaciones que sí que puedo compartir, como el seguimiento del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que les garantice que se le pague un precio justo por sus productos, por supuesto que sí. Volver al sistema tributario de módulos, cuestión que no puedo compartir. Ellos se han manifestado como apolíticos y asindicales, y bueno, es verdad que algunas de las reivindicaciones que pone como derogar la Agenda 2030, pues en fin, se lo hemos visto a los líderes de Vox reivindicar esta cuestión. Bueno, pues esto es lo que decía la presidenta Chivite. Hoy hablaba el presidente de la UAGN, del sindicato agrario UAGN, que se ha sumado junto con UCAN. La Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra se ha sumado a las movilizaciones y decía esto, Félix Barri. Cuando alguien ve que por decisiones externas se le intenta, voy a poner un calificativo suave, usurpar su propio trabajo y su propio salario, y cuando alguien ve que además su imagen está deteriorada por ciertos comentarios de ciertas personas que son referentes a nivel político, y cuando alguien ve que las políticas europeas están diseñadas para poner restricciones, y cuando alguien ve que su pueblo se muere, pues esa gente normalmente se levanta y protesta. Hay cuestiones, por ejemplo, como el tema fiscal, que nosotros no las dirimimos, se dirimen en el Parlamento. Que se tribute por módulos, o si es un sistema anacrónico que se tribute de otra manera, pues obviamente para eso están los técnicos quienes tienen que decidir. A nosotros lo que de verdad nos molesta, y es un agravio comparativo negativo con respecto al resto de comunidades autónomas, es que en Navarra la presión fiscal sea más elevada con nosotros que con un agricultor o un ganadero del resto del Estado. La fiscalidad es hacia donde se apunta como medida en la que se podría incidir aquí en Navarra. No sé qué es lo que opina la mesa. Sí, hablando un poco a lo que era a nivel nacional, lo que sí que estamos viendo por parte del Gobierno de España es ese seguidismo por parte de esas políticas de la Unión Europea en cuanto a desarrollar, como digo, unas políticas agrarias muy restrictivas. Hablábamos antes de esa carga burocrática excesiva y el tipo de normativa que se está planteando que el sector agrario vemos que no está de acuerdo. Y si lo traemos ya a la parte, digamos, foral, a Navarra, que hay más cosas de las que el Gobierno de Navarra puede hacer. Una de ellas es la fiscalidad, es decir, una de las reclamaciones que están haciendo es esa eliminación del sistema de módulos que se hizo, que se quiere recuperar. Yo quiero recordar que eso se hizo en un momento políticamente que fue una exigencia de Bildu, del socio del Partido Socialista, que fue por una cuestión ideológica. Solo se hizo aquí porque el gobierno de Pedro Sánchez llegó a plantear la posibilidad
de eliminar el sistema de módulos a nivel nacional en las comunidades del régimen común, pero viendo las circunstancias que había y cómo estaba la situación por la que estaba atravesando el sector primario, echó atrás esa medida y no la aplicó, y solo se ha aplicado en Navarra. Es decir, los autónomos, en este caso, que son los agricultores y los ganaderos, están sintiendo una carga fiscal mucho peor que la del resto de comunidades del régimen común. Y es lo que hemos hablado muchas veces, tenemos nuestro propio régimen fiscal y un gobierno que no lo está utilizando bien y que nos está colocando en una situación peor que el resto de comunidades del régimen común. Por lo tanto, esa es una de las medidas que el gobierno de Navarra está en sus manos modificar. Incluso el lunes algún partido político llegó a plantear ya la posibilidad de que igual había que revisar esa eliminación de la tributación por módulo. ¿No es posible esto o no? Señora Julio, abrimos la mesa. La posibilidad siempre es. Otra cosa es que, claro, ahí tenemos que reconocer que efectivamente Navarra tiene capacidad para establecer sus medidas fiscales y nosotros hemos defendido aquí, ahora estamos hablando de los agricultores, pero efectivamente afecta, se aplica a otros autónomos, que, pues, como puede ser hostelería o otros sectores que también trabajan en nuestra comunidad, bueno, y en todos los sitios. Entonces siempre hemos considerado que la eliminación del sistema de módulos y la tributación por lo que efectivamente has producido, por los rendimientos de tu trabajo, es mucho más justa que una tributación que cobra igual, porque es la de por módulos, al que rinde uno que al que rinde 200. Oiga, que es que al que perjudica es a ese pequeño productor que solo rinde uno y sin embargo beneficia al que rinde 200. Entonces yo entiendo que esta forma de tributación es mucho más justa porque cada uno efectivamente va a tributar por lo que ha producido. Tenemos que tener en cuenta que en materia de agricultores se produce una bonificación del 35% sobre los beneficios, o sea que solamente tributan por el 65%, con lo que se les tuvo en cuenta. Otra cosa es lo que ellos, alguna de las reivindicaciones que se han oído, que es que creemos que tampoco es justa. Lo que piden es tributar solamente por un 30% y creemos que eso no es justo. Creemos que el sistema de tributación actual, con la eliminación del sistema de módulos, ¿qué podríamos hacer un poco justo a nivel fiscal, si es que se puede hacer? Si se puede por completar. Se están estableciendo muchas exenciones que igual relata mi compañero y que afectan también en medidas tributarias a través de exenciones, de bonificaciones y luego también hay otra serie de subvenciones y ayudas que están recibiendo. Las voy relatando porque las conocemos, pero vamos, lo de la tributación así, creo que es un sistema que fue justo y en el que coincidimos que era mucho más justo que otras formas de tributación. Por completar, de hecho, creo que la solución no está en el tratamiento fiscal por una razón muy sencilla. Quien paga es porque gana. Y aquí lo que estamos hablando es de un problema de rentabilidad. Efectivamente, si hay que dejar claro, el cambio del sistema de módulos por el sistema que tenemos ahora no eleva la carga fiscal. Lo que hace es pagar cada cual por lo que gana. Si hay un agricultor, si hay un ganadero que tiene dificultades para mantener su explotación, no le está afectando, porque no tiene beneficios que tributarse. En esto hay que dejarlo claro, o sea que ese no es el problema, ¿no? Es un problema de rentabilidad y a opinión de nuestro grupo parlamentario, la solución no tiene que ir vía fiscal, que efectivamente sería que pagase menos quien ya está siendo rentable, sino tratando de que sea rentable la pequeña y mediana explotación, que no lo es. ¿Cómo? Pues está claro que parte de la solución, bueno, una pequeña parte también es por el asociacionismo de las pequeñas y medianas explotaciones, pero sobre todo conseguir canales de comercialización de proximidad y directos. Esta es la clave. Ahorrar intermediarios, maximizar el beneficio que tienen por lo que están produciendo y por tanto hacerlos rentables. Creo que ese es el trabajo que tenemos y hay medidas en el acuerdo programático de esta legislatura que van en esa línea, de hecho. El presidente Sánchez, señor González, de hecho, hoy sí que ha mostrado su intención de querer reforzar la ley de la cadena alimentaria para, de alguna manera, que se cumpla de manera efectiva. Y si eso es así, si se cumple de una manera efectiva, ¿tendría resultados o no? Entendemos que sí. Ahora mismo la evolución del precio del productor al consumidor se multiplica por un 370% de media, nos parece una barbaridad. Se ha reducido algo respecto a otras cifras que eran todavía más elevadas, pero creemos que hay muchísimo por hacer. Pensamos además que realmente la posibilidad de dar rentabilidad o de recuperar esa rentabilidad en el ámbito de los productores agrarios es a través de medidas que eviten que las grandes distribuidoras sean al final los que están manejando los precios de estos productos y hacer que realmente los productores no tengan un beneficio.
Las medidas fiscales son medidas que normalmente se hacen de forma puntual ante un problema puntual, pero creemos que la forma realmente de dar rentabilidad a unos productores que llevan haciendo su trabajo toda la vida, que lo hacen bien y que tienen un producto de calidad, es a través de, bueno, de esta ley de la cadena alimentaria y de otras medidas, como puedan ser las políticas de la Comisión Europea, que pensamos que también deberían de tener en cuenta aspectos que ahora mismo están obviando. Y sobre todo, también creemos que desde el ámbito de las comunidades autónomas pues se podría facilitar o mejorar el asesoramiento para que esa burocracia que está ahogando a muchos productores y productoras pues se les pueda facilitar los trámites y hacérselo más llevadero. Creemos que ahí también las comunidades autónomas tienen muchísimo por hacer. Ayer en una entrevista que concedía a esta casa, el presidente de la Federación Ahora Múltiples Consejos, Javier Alcoaz, decía, bueno, preguntaba un poco por esto y por otras muchas cosas, ¿verdad? Pero decía que, puso un ejemplo muy gráfico, decía de que un conocido suyo, pues que es agricultor y que antes iba con una carpeta a hacer los trámites que fuera, ahora tiene que ir, decía, con 3 archivadores, claro. Fue muy gráfico, pero si eso es así, como parece, pues es que algo se está enredando, ¿no? No sé si ahí es donde también se podría resolver de alguna manera. Bueno, al hilo de lo que estábamos hablando del cumplimiento de esta ley de la cadena alimentaria, es muy importante para ellos que no se permita vender a pérdidas. Es decir, el cumplimiento de esta ley es muy importante para este sector, para que tenga unos precios Vamos a justos. aclarar, ¿qué significa vender a pérdidas? Bueno, pues que lo que estamos viendo estos días y cuando salen estas personas, lo que están viendo es que ellos de su trabajo están perdiendo dinero. Es decir, al final, con una serie de... hay un desequilibrio, patatas sabiendo que no voy a ganar lo que me han costado. Hay un desequilibrio muy grande y basta con ver, por ejemplo, cuando ahora vamos a la compra, determinados productos, el precio que tienen ahora, la elevada subida que ha habido, y eso no lo están viendo reflejado, por ejemplo, estos agricultores y que están haciendo el trabajo en el campo. Eso es a lo que se refieren, que es que ellos lo que están reclamando es que haya para ellos es que la cara justos. Que se le tiene que quedar a un productor que llega a un supermercado y encuentra un precio de las patatas que ha vendido o por ejemplo, el aceite. Yo por ejemplo te compro una botella de aceite y pagué 9 euros y pico por una botella de aceite, cuando estamos hablando que hace un año una botella de aceite yo creo que valía menos de 5 euros y el otro día compré a 9 euros y pico. Entonces, en un país productor como es este. Bueno, entonces yo creo que aquí se habla también, pues bueno, que se les están imponiendo unas exigencias por parte de la Unión Europea en esas políticas que luego ellos ven que a la hora de importar productos de países extracomunitarios, esos productos no tienen las mismas exigencias que les están poniendo a ellos, ¿no? Esa es otra de las reivindicaciones. Y un poco lo último, lo que hablábamos de la burocracia, esa flexibilización que piden también, o reducir la burocracia, viene un poco en el hilo de lo que hablamos muchas veces con las convocatorias de los famosos fondos europeos, que tienen ese problema las pequeñas empresas a la hora de acceder a este tipo de convocatorias. Por ejemplo, igual empresas que tienen 3 o 4 trabajadores, para entrar a esas convocatorias que pone la Unión Europea, ya no son los requisitos, en un frontón sino lo que implica para poder presentarte a una convocatoria de esas. Ahí es donde hablan de la burocracia, ¿no? Es decir, en este caso los agricultores, los ganaderos quieren dedicarse a hacer su trabajo y dice que ahora se encuentran que tienen que meter horas de trabajo en una oficina para poder contratar una gestoría que te supone varios costes. Eso es un problema. Hay gabinetes de asesores que se dedican exclusivamente a tramitar este tipo de ayudas de la Unión Europea, y se dedican a eso porque obviamente les sale muy rentable, porque cobran una parte del dinero que consiguen. Obviamente, si eres una empresa de cierto tamaño, te puedes permitir estos asesores que, digamos, van a maximizar un poco las subvenciones. Si eres un agricultor que tienes unos recursos muy limitados, es imposible acceder a ese tipo de herramientas, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo pienso que sí que hay que simplificar los trámites. Una cosa es reducir igual lo que tú tienes que presentar, y otra cosa es simplificar o hacer más accesible la forma en que lo tengamos que presentar.
Yo creo que hay que cumplir unos trámites que se nos exigen a otros y si no los cumplimos luego nos exigen unas responsabilidades. Políticamente está claro, la transparencia, cuando se quiere que se aporten todos los datos, pues esto también se necesita justificar con una serie de documentación. Lo que yo creo que en lo que hay que trabajar es en simplificar o hacer más fácil comprender cómo tienes que realizar esos trámites. Es algo a lo que nos estamos adaptando y está costando, y yo creo que por las administraciones, a través de la digitalización, se está tendiendo a esa simplificación de trámites administrativos. Pero yo no voy a negar que existe una excesiva burocratización porque nos molesta cuando tenemos que hacer papeles. Pero luego pedimos la seguridad del haber aportado todos los papeles, de que se cumplan todos los requisitos, de si están todos los elementos cuando tenemos que recurrir a algo o cuando nos lo deniegan. Lo que yo creo es que hay que hacerlo más entendible y es un paso que estamos dando. Es un paso que dio un salto gigantesco a raíz de la pandemia y de la COVID, pero yo creo que sí que tenemos que ir haciéndolo de forma más accesible para todos, pero lo que no implica que todo se cargue sobre la administración, cuando luego somos los más exigentes en que es necesario tener todo hecho para poder reclamar. Miguel, sí, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero sí, que te quería dar la palabra porque me la ibas pidiendo, pero no. Sí, no, brevemente con lo último, pero Europa es muy burocrática y al final no le podemos pedir a un pequeño agricultor, ¿no? Que sea el comercial, ¿no? El que venda, que sea el contable, que sea el asesor, que sea todo, ¿no? Y efectivamente, si apostamos por un modelo en el que sean sostenibles las pequeñas y medianas explotaciones, no podemos hacer normas que solo sirvan para las grandes empresas. Ahí hay que echar un vistazo también, no necesariamente a la normativa, sino el apoyo que tienen que tener, pero efectivamente no podemos tener esta exigencia, ¿no? Yo lo que quería simplemente es centrar. La importancia de esto es la rentabilidad, por lo tanto no nos centremos en la fiscalidad, sino en la rentabilidad, y para eso está claro que los productos en el supermercado no están baratos, y sin embargo está claro, yo creo que lo estaban diciendo en esta mesa, que los agricultores, los ganaderos no están teniendo, pues no están viendo esa subida de precios, ¿no? Sí, ahí en medio se nos está escapando la rentabilidad del sector. Sí, luego y ahí es donde podemos incidir y podemos hacerlo. Y lo que apuntaba el señor Ansa también hace unos instantes también, el hecho de que estemos trayendo productos similares a los nuestros de otros países, ¿cómo es posible que sean más baratos y que sean más baratos que los que tenemos nosotros? Esas son las cláusulas espejo que además el ministro... Donde España ha incidido muchísimo para que en toda la normativa europea, porque esto sí es normativa europea, sí, efectivamente, tengan reflejo las cláusulas de espejo, porque no nos podemos quedar con nuestros productos en peores condiciones, sino que el resto deben reunir las buenas condiciones. Ese era el comentario. El ministro hoy ha salido, perdona Chomín, el ministro hoy ha salido diciendo claramente, y no es hoy cuando lo ha dicho, ya mucho tiempo trabajando, pero que a nivel estatal en Europa se está trabajando de manera fuerte para que se cumplan estas cláusulas de espejo y se exija lo mismo al productor de fuera en materia medioambiental, en materia laboral, que al productor de aquí. Yo creo que esto es un consenso en esta mesa, es un consenso estatal y el gobierno está trabajando en ese sentido. Porque no es lo que pasa es que con Europa hemos topado también. Sí. Pero no es una protesta, no es una flor de un día, es que esto ya viene de atrás, ya lo vienen diciendo desde hace tiempo. Para mí es un cruce de intereses en el sentido de que la Comunidad Económica Europea y la Comisión Europea tienen muchos frentes económicos con muchísimos productos. Obviamente a la Comisión Europea le interesa que pues, las industrias europeas puedan exportar y vender sus productos en el resto del mundo. Y a veces para compensar esa facilidad de acceder a otros mercados, pues conlleva contrapartidas. Y a veces esas contrapartidas conllevan perjuicios. Y desgraciadamente entendemos que muchas veces el ámbito agrícola ha sido un poco el pagano de muchas de estas políticas económicas multinacionales, estos tratados de comercio que se han hecho con muchísimas empresas y que al final el sector más pequeño pues igual es el que peor ha salido defendido. El que ha explotado. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta, con el poco tiempo que nos quede, a mí me gustaría también abordar una cuestión que mañana tenemos que es una cuestión también local, que es las primeras enmiendas a la totalidad que se presentaron en los presupuestos de Navarra. Lo abordamos porque de estas cuestiones también se come, entiendo yo, ¿no? De estos presupuestos que están a la vuelta de la esquina. Hacemos una pausa y nada, estamos con todos ustedes en unos instantes. Hasta ahora. Bueno,
pues aquí seguimos en este dilema que hemos planteado con las cuestiones fundamentalmente del campo, que son las que atañen en las últimas 48 horas aquí en Navarra y en el resto de España. Pero mañana no es menos cierto que se produce en el Parlamento de Navarra el debate de una cuestión que es también capital también para el futuro de los próximos 4 años aquí en Navarra, que es el primer gran debate en torno a los presupuestos de Navarra, con las enmiendas a la totalidad que ya han presentado grupos como Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular o Vox. ¿Y qué perspectiva hay en torno a estas enmiendas a la totalidad? Bueno, pues en principio que no prosperen, puesto que ya hay un acuerdo previo entre H. Bildu y el Gobierno de Navarra para hacer valer esos presupuestos de Navarra. Pero en cualquier caso, señor Ansa, ¿con qué expectativas acuden ustedes al debate de mañana para defender esta enmienda? Bueno, nosotros en su momento ya hicimos una valoración cuando conocimos el acuerdo presupuestario que firmó el Gobierno de Navarra con Bildu, y hacíamos lo que entendíamos nosotros que era un presupuesto que sobre todo introducía pues mucho tenía una importante carga ideológica de lo que imponía Bildu, pues por ejemplo en la fiscalidad, que suponía subir impuestos, en todo aquello que tenía que ser con la imposición del euskera, con determinar el nuevo modelo empresarial del euskera, una serie de cuestiones que iban más allá de lo que viene a ser la cuantía de las partidas que ha determinado Bildu en el presupuesto, que no sé si eran unos 15 millones de euros. Es decir, nosotros no estábamos de acuerdo con ese presupuesto por varios motivos, sobre todo cuando conocimos pues mucho de los detalles que tiene el presupuesto. Entendemos que no va a resolver las cuestiones que afectan ahora a la ciudadanía navarra, y obviamente en el momento que también hay un acuerdo escrito por el que no se va a aprobar ninguna de las enmiendas que nosotros presentásemos, como ha sucedido durante la pasada legislatura, no es novedad, está puesto por escrito que presentes lo que presentes no se va a aprobar. Bueno, pues entonces nosotros decidimos presentar esta enmienda a la totalidad, pues porque es una forma de expresar y de exponer lo que nosotros entendemos que son las carencias de ese presupuesto que va a presentar el Gobierno de Navarra, y de exponer también cuál es el modelo y cuáles son las medidas que a nuestro entender creemos que necesita Navarra y que creemos que se tendrían que llevar a cabo. Entonces, esa enmienda a la totalidad es una forma de definir también qué es lo que nosotros llevaríamos a cabo y demostrar también cuáles son las carencias que entendemos tiene el presupuesto. De confrontar dos modelos distintos, ¿no? De entender un poco lo que es la economía en Navarra, ¿no? el modelo navarro. Señora Julio. Bueno, pues nosotros estamos contentos que ya se ha iniciado este trámite. Mañana se van a presentar 3 enmiendas a la totalidad, se van a discutir y, ya lo ha dicho, si no hay ninguna sorpresa importante, las 3 enmiendas a la totalidad van a ser rechazadas porque ya existe un acuerdo presupuestario en este sentido. Yo creo que más allá de exponer 2 modelos distintos en cuestión de partidas presupuestarias, que también existe, sí, esa diferencia entre 2 modelos, el inicio se daba con las materias fiscales, que realmente determinan qué cuantía vamos a tener para poder hacer los presupuestos, que se va a recaudar, de qué manera, cómo se va a gravar. Y ahí, pues lo ha dicho el señor Ansa, ya en materia fiscal, ahí se marca fundamentalmente cuáles son los modelos políticos. Y no sé por qué viene a todo esto, porque en realidad la mayoría, las medidas fiscales no las aprobaron, no porque no las gustaran, porque habían anunciado que las iban a aprobar. Las rechazaron porque, porque en el Ayuntamiento de Pamplona la representante de UPN salió de la alcaldía y entró el representante de H. Bildu con el apoyo, efectivamente, entre otros, del Partido Socialista. Esa fue exclusivamente la razón. Entonces, yo puedo hablar del modelo que nosotros presentamos en presupuestos. Consideramos que es un presupuesto que tiene más techo de gasto, por lo tanto es un presupuesto expansivo, que es un presupuesto también que se realiza con unos criterios prudentes y que se considera que además va en la línea de los presupuestos anteriores, o sea, un equilibrio en la generación de empleo y en la economía productiva, junto con el apoyo a todo lo que implica los derechos sociales, los servicios públicos en general, educación, sanidad y educación.
educación, sanidad y de derechos sociales. Sí. Y luego que confrontamos con dos modelos distintos, hombre, pues por supuesto que me parece bien que la oposición diga cuáles son las carencias que ellos consideran. Lo que sí también me gustaría es pedir que explicasen cómo lo harían. Porque una cosa es estar en la oposición y decir lo que quieras, y otra cosa es plasmarlo en unos presupuestos. ¿Que hay partidas que pueden ser diferentes? Sí, pero vaya. ¿Y que hay un acuerdo presupuestario? También hay un acuerdo presupuestario, pero vamos, nada distinto del acuerdo que hacía para no aprobar enmiendas que no fueran acordadas por los grupos, que era lo mismo que, oiga, que UPN y el Partido Socialista hacíamos cuando teníamos acuerdos de gobierno con la oposición. Entonces, no se trata de rasgarse las vestiduras, en ese sentido. Vamos con más brevedad en las intervenciones, que son interesantes, pero que es que no tenemos tiempo, lo repito siempre, señor González. Sí, creemos que los presupuestos, sobre todo, tienen que ser una herramienta útil para el Gobierno. El acuerdo que hemos buscado con el Gobierno era intentar darle esas herramientas para poder desarrollar las políticas que necesita la sociedad de protección en cuanto a que tener unos servicios públicos que sean eficaces. Llevamos una temporada, yo creo que desde la pandemia, donde la sanidad está sufriendo unos retos y unos problemas muy concretos. Pensamos que con la partida presupuestaria que se habilitó para este año puede afrontarlos con mayores garantías. Lo mismo nos ocurre en educación, en derechos sociales, y al final, para poder afrontar todos esos retos necesitas un modelo de recaudación, donde las personas aportemos por lo que tenemos y que recibamos por lo que necesitamos. Y esa es la máxima que nos ha acompañado en todo el proceso negociador. Entendemos que por parte de UPN haya sus pegas o sus críticas, pues porque probablemente su visión de los servicios públicos sea distinta que la que tenemos en Euskal Herria Bildu, pero obviamente para nosotros eso es básico, para ellos igual es básico otro tipo de medidas que para nosotros no lo son. Pero pensamos que es la forma de trabajar y de dar una herramienta que luego, si está bien gestionada, pensamos en Euskal Herria Bildu que va a tener un efecto positivo en toda la sociedad. Señor Garrido. Bueno, yo creo que llegan a la Cámara unos presupuestos que sinceramente desde nuestro grupo valoramos bien. Yo creo que son unos buenos presupuestos para Navarra. Es cierto que creemos que a lo largo de la legislatura hay que profundizar en la ambición en algunos temas específicos. Creemos que queda mucho margen de trabajo, pero son unos presupuestos de comienzo de legislatura que yo creo que de alguna forma continúan en la senda que había de una apuesta por lo público, ¿no? Por lo tanto, nuestro grupo entiende que son unos presupuestos positivos. Ejemplo. Bueno, pues aumenta en vivienda un 63,58%, si no tengo mal el dato respecto a los presupuestos del año pasado. El 51,4%, más de la mitad de los presupuestos se destinan a salud, educación o derechos sociales, y se aumenta más de un 10% también el presupuesto de sanidad, ¿no? Esto es lo que tenemos encima de la mesa, por lo tanto tenemos muchos retos que creo que debemos profundizar, insisto, y ser más ambiciosas durante la legislatura, pero son unos buenos presupuestos que además garantizan la estabilidad. Yo me gustaría conocer, tendremos oportunidades de luego en el Pleno, pero ¿cuál es el motivo de las enmiendas a la totalidad? Si dicen que suben los impuestos cuando en realidad bajan, porque este año la realidad es que hay una bajada por la inflación, por el ajuste de la inflación y de los impuestos, me gustaría saber cuál es la imposición que hay sobre el euskera, y me gustaría saber si están en contra del aumento presupuestario en vivienda o en sanidad. Bueno, por saber cosas concretas, ¿no? Vamos a intentarlo, pero tenemos 8 minutos, o sea que hay que ejercer la síntesis en su máxima expresión, señor Ansa. Sí, para aclarar, nosotros nos dijimos que las medidas fiscales las íbamos a aprobar. Dijimos que no sonaban mal, luego las estudiamos y decidimos el voto que decidimos aquí. Cuando se habla de fiscalidad, la realidad es que con el presupuesto más alto de la historia, los navarros pagamos más impuestos que nunca y estamos recibiendo peores servicios con una peor calidad. Y hablábamos el otro día en esta mesa, por ejemplo, de sanidad, con la lista más alta que ha tenido nunca, la lista de espera más alta que ha tenido nunca Navarra, con ese incremento de 19 millones de euros en derivaciones a la sanidad privada con respecto al último gobierno de UPN, como se habían multiplicado por 10 esas horas extras que había en sanidad.
o en educación, como conocíamos, los peores, cómo han empeorado los resultados del informe PISA. Es decir, aquí a veces se dan a veces unos discursos de esa supuesta Navarra líder en la que la solución es, bueno, recaudar más y más impuestos, pero luego la realidad es que nos encontramos con unos gestores políticos absolutamente ineficientes y lo estamos viendo en muchísimos departamentos. Nosotros lo que defendemos, nuestro modelo es el de los servicios públicos de calidad, que yo quiero recordar que cuando UPN se fue del gobierno teníamos un sistema público sanitario en primer lugar en el ranking nacional, una educación que también era líder y éramos referentes en muchos aspectos. Esa es la diferencia entre el modelo que proponemos nosotros y el modelo que proponen otros partidos que ahora están con responsabilidades de gobierno. Yo creo que la memoria selectiva, uno se acuerda de lo bonito y suele embellecer lo negativo, y entonces UPN se acuerda de sus años de gobierno solo de lo que le parece que fue positivo y bonito, pero obviamente que la evolución de todos los servicios públicos a lo largo de estos años ha mejorado de una forma importante, que existen problemas evidentemente y que la COVID afectó a la sanidad y afectó a la educación, evidentemente, y que hay que poner remedio y que hay que mejorar la gestión, evidentemente. Las herramientas se ponen con los presupuestos y estas herramientas están implementadas en estos presupuestos. Luego habrá que pedir resultados, evidentemente, también. Es que me genera mucha curiosidad, ¿no? Cuando dicen que la sanidad está tocada, que es verdad, está tocada, la pandemia la ha dejado evidentemente tocada, cuando la solución es bajar el presupuesto en sanidad o no subirlo. O sea, lo vamos a subir un 10%. ¿Por qué votan en contra de subirlo un 10%? Yo, de verdad que no lo llego a entender, ¿eh? Puedo entender críticas a la gestión, el presupuesto que se vota en su manejarse de otra manera. El presupuesto se vota en su conjunto. Claro, ya, pero por eso preguntaba qué cosas concretas, si querrían que no aumentase tanto el presupuesto en vivienda o que no aumentase tanto el presupuesto en sanidad. O que bajase el presupuesto en altos cargos. ¿Cuál es ese elemento del presupuesto por lo que les hace votar en contra, ¿no? Yo insisto, desde nuestro grupo creemos que hay que levantar un cuarto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda, es nuestra mayor preocupación social. Este presupuesto es una primera piedra en ese camino, aún muy leve, pero bueno, un aumento del 63% permite empezar a trabajar. Estos presupuestos vienen a solucionar la situación que está viviendo nuestro sistema sanitario y por lo tanto creemos que son positivos. A mí me encantaría conocer en qué elemento concreto no les gusta. Sí, por curiosidad. Estamos terminando, pero bueno. Yo creo que tienes razón, el presupuesto se vota en su conjunto y al final cada uno demuestra lo que piensa con la votación en ese conjunto, hasta tal punto que en el presupuesto de España, donde está reflejado las grandes infraestructuras que demandan para Navarra, como es el canal y el tren de altas prestaciones, que efectivamente tienen que tener su reflejo en los presupuestos generales del Estado, son votados en contra por UPN, que sin embargo aquí se le llena la boca diciendo que no tenemos nada en presupuestos, porque entre otras cosas no tiene que haber. Y ya vale de hacer el discurso de que son los mayores presupuestos de la historia con la peor gestión de los servicios públicos. Eso es una cosa que no se sostiene cuando estamos avanzando en cotas donde no se había llegado antes, en atención a la diversidad en materia educativa, por ejemplo, en creación de infraestructuras educativas, en creación de la FP básica, en la gratuidad del 0 a 3, que es muy importante, cuando en sanidad también se está avanzando y se han producido carencias, pero se está dando, el servicio se presta y se presta con calidad, con retrasos, pero se presta con calidad, y cuando sobre todo la atención a la discapacidad, a las personas mayores, al nuevo sistema de vida que tenemos, está aumentando exponencialmente la financiación. Estamos terminando, pero entonces los modelos son distintos, pero que no se haga demagogia. Que diga que no los votan, porque no están en el gobierno, y ahí todos estaríamos más contentos y lo entenderíamos a la primera. Señora Julio, en 20 segundos, señor González, ¿qué es lo que vamos a ver mañana en ese pleno? Yo creo que se van a rechazar las enmiendas, probablemente porque el ánimo con el que están presentadas es simplemente de una crítica, digamos que ya preconcebida, al margen de que recogiesen los presupuestos. Señor Garrido. Pues sí, yo creo que efectivamente por parte de nuestro grupo y creo que por parte de los socios se van a rechazar porque, insisto, son unas cuentas que creo que mejoran, aunque no todo lo que nos gustaría, la situación de Navarra, y a ver si nos enteramos de en qué no la mejoran, porque de momento hoy no lo hemos conseguido saber. Señor Julio, brevemente. Mañana es un buen día para Navarra, donde se va a seguir ayudando a la gente y UPN, como siempre, se queda fuera. Señor Ansa. Bueno, pues mañana presentaremos esa enmienda a la totalidad porque estos presupuestos para Navarra sobre todo representan el modelo de comunidad que quiere Bildu, que es antagónico al de Unión del Pueblo Navarro.
Gracias de verdad por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber tratado de aclarar, sobre todo en el ámbito, el de los presupuestos. Tendremos más tiempo para hablar, porque este es un primer paso, pero bueno, sobre todo por la cuestión que afecta a los agricultores y ganaderos navarros, que veremos también en qué deriva, porque esto, bueno, no parece que vaya a ser una cuestión, como decíamos antes, flor de un día. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por haber estado acompañándonos. Nosotros nos vamos la semana que viene, ya veremos con qué asuntos que esperamos sean de su interés. Pasen una feliz semana.